Ella tenía solo 21 años, un título en la mano, y el corazón aún herido por una traición. Él, a sus 39, era un hombre poderoso, frío y totalmente desprevenido para lo que estaba a punto de sentir. Clara llegó a Madrid buscando un nuevo comienzo, pero encontró algo que jamás imaginó, un amor tan prohibido como imposible, y dentro de la casa del mejor amigo de su padre, el deseo empezó a hablar más fuerte que la razón, hasta que huir ya no fue una opción. El otoño madrileño había llegado con su manto dorado, pintando las calles de la capital española con tonos ocres que se reflejaban en los cristales de los edificios más elegantes del centro financiero. Entre ellos, la torre de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Banco Echevarría se erguía como un monumento al éxito empresarial construido durante 2 décadas de trabajo incansable. En el último piso de aquella imponente estructura, Tomás Echevarría observaba la ciudad desde su oficina panorámica, con las manos cruzadas tras la espalda y la postura erguida que lo caracterizaba. A los 39 años, había forjado un imperio financiero que se extendía por toda Europa, pero en aquel momento, su mente no estaba centrada en las cifras de los últimos trimestres ni en las próximas fusiones que tenía previstas. Sus ojos oscuros, del color del café recién molido, se fijaron en el reloj de pared antiguo que había heredado de su abuelo. Las 3:30 de la tarde. Álvaro llegaría pronto con su hija, y Tomás sentía una extraña mezcla de expectativa y nerviosismo que no lograba comprender del todo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Señor Echevarría, la voz de su secretaria personal interrumpió sus pensamientos. El señor Martín acaba de llegar con su hija. Los están esperando en la sala de reuniones privada. Tomás asintió con un gesto seco, ajustó la corbata de seda italiana que llevaba y caminó por el pasillo de mármol pulido hasta la sala donde lo aguardaban. Al abrir la puerta, su mirada se encontró primero con la sonrisa familiar de Álvaro Martín, su socio y mejor amigo desde los días universitarios, cuando ambos soñaban con conquistar el mundo de las finanzas. Tomás, hermano, Álvaro se acercó con los brazos abiertos. Te presento oficialmente a Clara, aunque claro ya la conoces desde pequeña. Pero Tomás no estaba preparado para lo que vio cuando Clara se puso de pie. La niña tímida que recordaba de las cenas familiares y las reuniones navideñas había desaparecido completamente. Frente a él se alzaba una mujer joven de 22 años, con una elegancia natural que no necesitaba artificios. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas pero decididas. Sus ojos verdes, heredados de su madre, brillaban con una mezcla de determinación y cierta timidez que la hacía aún más cautivadora. Señor Echevarría. Clara extendió su mano con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Es un honor trabajar en su empresa. La formalidad de aquel señor Echevarría resonó extrañamente en los oídos de Tomás, quien había pasado años siendo simplemente tío Tomás, en la vida de aquella joven. Cuando sus manos se tocaron en el saludo, sintió una corriente eléctrica que lo desconcertó profundamente. La piel de Clara era suave y cálida, y por un instante que duró una eternidad, sus miradas se sostuvieron con una intensidad que ninguno de los dos supo interpretar. Clara, por favor, logró articular con su voz grave y controlada. Entre nosotros no hay tanta formalidad. Y bienvenida al equipo. Álvaro, ajeno a la tensión silenciosa que se había instalado en la habitación, continuó hablando sobre los detalles del nuevo puesto de Clara en el Departamento de Gestión de Riesgos, mientras ella asentía con profesionalidad, aunque Tomás notó que evitaba mirarlo directamente. Como te comenté por teléfono, continuó Álvaro, Clara aún está buscando apartamento. Madrid está imposible para los jóvenes, y pensé que tal vez podrías... Por supuesto, interrumpió Tomás con una decisión que lo sorprendió a sí mismo. Mi casa tiene más espacio del que necesito. Será un placer tenerte como huésped mientras encuentras algo adecuado. Clara alzó la vista, y por primera vez desde que había entrado a la sala, lo miró directamente a los ojos. No quiero ser una molestia, señor. Tomás, se corrigió rápidamente.
Puedo quedarme en un hotel hasta encontrar algo. Nonsense. La voz de Tomás adquirió un tono más cálido. Eres familia, Clara. Además, la casa está demasiado silenciosa para mi gusto. Aquella última confesión había salido sin que él la planeara, revelando una soledad que rara vez admitía, ni siquiera ante sí mismo. Clara pareció captar la vulnerabilidad oculta en sus palabras, porque su expresión se suavizó notablemente. En ese caso, gracias. Te prometo que no será por mucho tiempo. Cuando Álvaro se marchó después de finalizar los trámites administrativos, Tomás se quedó a solas con Clara en su oficina. El ambiente cambió sutilmente. Sin la presencia paterna de Álvaro, la tensión entre ambos se hizo más palpable. ¿Tienes equipaje?, preguntó Tomás acercándose a la ventana para crear cierta distancia física. Está en el coche. Clara se había sentado en una de las sillas de cuero frente al escritorio, cruzando las piernas con elegancia. No es mucho. Decidí traer solo lo esencial para comenzar esta nueva etapa. Había algo en su voz, una nota de determinación mezclada con cierta fragilidad que hizo que Tomás la observara con más atención. Clara no era solo la hija de su mejor amigo. Era una mujer que había tomado decisiones importantes y que estaba construyendo su propio camino. ¿Nueva etapa?, preguntó, girándose para mirarla. Clara vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Digamos que Madrid representa un nuevo comienzo para mí, tanto profesional como personal. Tomás intuyó que había una historia detrás de aquellas palabras, pero no se atrevió a indagar más. En cambio, consultó su reloj y tomó una decisión impulsiva. ¿Qué te parece si dejamos el trabajo por hoy? Te llevaré a casa para que te instales y después podríamos cenar algo. Conozco un lugar discreto donde hacen el mejor cordero de Madrid. La sonrisa que iluminó el rostro de Clara fue la primera completamente genuina que había visto desde su llegada. Me encantaría. Mientras salían del edificio juntos, Tomás no pudo evitar notar las miradas curiosas de algunos empleados. Clara caminaba a su lado con una gracia natural, y él se sorprendió disfrutando de su compañía más de lo que había anticipado. El Mercedes negro los esperaba en el estacionamiento privado, y cuando Tomás le abrió la puerta del copiloto, sus manos se rozaron nuevamente al ayudarla a subir. Esta vez, ambos fueron conscientes del contacto, y Clara sintió un rubor subir por sus mejillas, mientras Tomás experimentaba una calidez extraña, extendiéndose por su pecho. Mientras el coche se deslizaba por las calles de Madrid, hacia la mansión en las afueras, ambos guardaron un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Tomás se preguntaba qué había sido de la pequeña Clara que recordaba, mientras ella observaba de reojo el perfil masculino y decidido del hombre que había sido una figura paterna distante en su infancia y que ahora se convertía en algo completamente diferente. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella tarde marcaría el comienzo de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. La mansión de Tomás Echevarría se alzaba como una joya arquitectónica en medio de jardines perfectamente cuidados, a las afueras de Madrid. Construida en piedra clara y con toques neoclásicos, la residencia respiraba elegancia sin ostentación, reflejando perfectamente la personalidad de su dueño. Sofisticada, pero no pretenciosa. Clara descendió del Mercedes con una mezcla de admiración y cierto nerviosismo. Había visitado aquella casa en contadas ocasiones durante su infancia, siempre en reuniones familiares, donde Tomás parecía una figura distante y respetable, más parecido a un tío ceremonioso que a un amigo cercano. Ahora, la perspectiva de vivir allí, aunque fuera temporalmente, le generaba sensaciones contradictorias. «Es hermosa», murmuró, observando las ventanas francesas que se abrían hacia una terraza de mármol. «Gracias». Tomás tomó su maleta del maletero con un gesto natural. «La compré hace 5 años. Necesitaba espacio para pensar, y el centro de Madrid puede ser asfixiante». Mientras caminaban hacia la entrada principal, Clara notó los pequeños detalles que revelaban la personalidad de Tomás. Las plantas cuidadosamente seleccionadas, la fuente de piedra que creaba un sonido relajante, los senderos de grava que conducían a diferentes rincones del jardín. Todo había sido pensado con meticulosidad, pero también con sensibilidad.
La puerta principal se abrió antes de que llegaran a ella, revelando a una mujer de mediana edad, con sonrisa maternal y delantal inmaculado. «Clara, te presento a Carmen», dijo Tomás. «Ella se encarga de que la casa funcione como un reloj suizo y cocina mejor que cualquier chef que haya conocido». Carmen se acercó con los brazos abiertos y Clara se sintió inmediatamente bienvenida por aquella calidez genuina. «Qué alegría tener una señorita joven en esta casa», exclamó Carmen. El señor Tomás necesitaba compañía. Demasiado silencio no es bueno para nadie. Clara notó cómo Tomás evitó la mirada de Carmen, como si esas palabras hubieran tocado una fibra sensible. Por primera vez se preguntó cómo sería realmente la vida de aquel hombre exitoso, viviendo solo en aquella mansión espléndida, pero silenciosa. «Te he preparado la habitación del segundo piso», continuó Carmen, dirigiéndose a Clara. «Tiene vistas al jardín trasero y un balcón privado. Espero que te guste». Subieron por una escalera de mármol con barandilla de hierro forjado y Clara no pudo evitar deslizar su mano por la superficie pulida mientras observaba los cuadros que adornaban las paredes. Eran paisajes españoles, principalmente de Andalucía, pintados con una técnica magistral que revelaba el gusto refinado de Tomás. «¿Los coleccionas?», preguntó, deteniéndose frente a una vista de Granada especialmente hermosa. «Digamos que me relajan», respondió Tomás situándose a su lado. «Cuando el trabajo se vuelve demasiado intenso, me gusta perderme en esos paisajes. Es como viajar sin mover los pies». La cercanía de él la perturbó sutilmente. Podía percibir su colonia, una fragancia masculina y sofisticada que se mezclaba con algo que era puramente él. Cuando Tomás se inclinó ligeramente para señalar un detalle en el cuadro, Clara sintió su respiración cerca de su oído y un escalofrío involuntario recorrió su columna vertebral. «Este lo compré en Granada hace 2 años», explicó Tomás, sin darse cuenta del efecto que su proximidad estaba causando. El artista capturó la luz del atardecer de una manera extraordinaria. Clara asintió, fingiendo concentrarse en la pintura, mientras su corazón latía más rápido de lo normal. Había algo en la voz de Tomás, una pasión contenida cuando hablaba de las cosas que realmente le importaban, que la fascinaba. «Aquí es», anunció Carmen, abriendo una puerta de madera maciza. La habitación que le habían preparado era un refugio de elegancia y comodidad. Las paredes en tonos crema creaban una atmósfera cálida, y los muebles de madera oscura le daban un toque clásico sin resultar abrumador. La cama, vestida con ropa de cama color marfil, se veía tan cómoda que Clara sintió ganas de dejarse caer en ella inmediatamente. Pero lo que realmente la cautivó fueron las ventanas francesas que se abrían al balcón. La vista del jardín trasero era espectacular. Un paisaje cuidadosamente diseñado con rosales, un pequeño laberinto de setos y al fondo una pérgola cubierta de enredaderas donde se distinguía una mesa de hierro forjado con 2 sillas. «Es perfecta», suspiró Clara acercándose a la ventana. «Muchísimas gracias». «El baño está allí», indicó Tomás, señalando una puerta lateral. «Y si necesitas cualquier cosa, mi habitación está al final del pasillo. No dudes en llamar». Se hizo un silencio ligeramente incómodo cuando ambos se dieron cuenta de lo que esas palabras implicaban. Iban a dormir a pocos metros de distancia, bajo el mismo techo, completamente solos, excepto por la discreta presencia de Carmen, que vivía en una casita independiente en el jardín. «Bueno», carraspeó Tomás, «te dejo para que te instales. La cena será a las 9, si te parece bien». «Perfecto». Clara se giró para mirarlo, y una vez más sus ojos se encontraron con esa intensidad que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. Cuando Tomás salió y cerró la puerta tras de sí, Clara se dejó caer en la cama, cerrando los ojos y respirando profundamente. ¿Qué le estaba pasando? Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía realmente atraída hacia alguien, y tenía que ser precisamente hacia el hombre más complicado posible, el mejor amigo de su padre, 17 años mayor que ella, y su jefe. Mientras tanto, Tomás caminaba por el pasillo hacia su habitación con pasos más lentos de lo habitual. No podía negar que la presencia de Clara había cambiado algo en la atmósfera de la casa. Por primera vez en años,
La mansión no se sentía vacía. Había una energía diferente, una vitalidad que no sabía que había estado echando de menos. Al llegar a su habitación, se aflojó la corbata y se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana que daba al jardín delantero. Desde allí podía ver las luces de Madrid a lo lejos, brillando como estrellas terrestres en la oscuridad que comenzaba a caer. Se preguntó qué habría llevado realmente a Clara a Madrid. Había notado algo en su expresión cuando mencionó un nuevo comienzo personal, una sombra que sugería una historia dolorosa. La idea de que alguien hubiera lastimado a esa joven le provocó una sensación extraña, una mezcla de protectividad y algo más profundo que prefirió no analizar. Su teléfono vibró con un mensaje de Álvaro. «Gracias por acoger a Clara. Sé que está en las mejores manos. Es una buena chica, pero ha pasado por momentos difíciles últimamente. Tu apoyo significa mucho para mí». Tomás leyó el mensaje 2 veces, sintiendo el peso de la confianza que su amigo depositaba en él. Álvaro no tenía idea de las sensaciones confusas que Clara había despertado en él en un solo día, y Tomás se prometió a sí mismo que mantendría esas emociones bajo control. Era lo correcto, lo honorable. Pero cuando 1 hora después escuchó el sonido del agua corriendo en la habitación de al lado, su imaginación traicionó todas sus buenas intenciones, y tuvo que cerrar los ojos y respirar profundamente para recuperar la compostura. Esa noche, durante la cena en el elegante comedor de la mansión, ambos mantuvieron una conversación cortés y correcta, hablando de trabajo, de Madrid, de los planes de Clara para los próximos meses. Pero debajo de la superficie de aquella civilizada conversación corría una corriente subterránea de tensión que ambos podían sentir, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando Clara le dio las buenas noches y subió a su habitación, Tomás se quedó un largo rato en la terraza, contemplando las estrellas y preguntándose cómo había logrado complicarse la vida tan rápidamente. En su habitación, Clara se preparó para dormir con movimientos lentos y pensativos. Al asomarse al balcón antes de cerrar las cortinas, vio la figura solitaria de Tomás en la terraza inferior y sintió una punzada de ternura hacia aquel hombre que parecía tan fuerte y controlado, pero que en momentos como ese revelaba una soledad que la conmovía profundamente. Los primeros días de convivencia transcurrieron con una cortesía casi ceremonial que ninguno de los dos logró romper completamente. Tomás se levantaba a las 6 de la mañana, como había hecho durante años, pero ahora encontraba excusas para prolongar su rutina matutina, esperando el momento en que Clara bajara al comedor. Ella, por su parte, había comenzado a despertarse más temprano, diciéndose que era para aprovechar mejor el día, pero en realidad ansiaba esos momentos compartidos en el desayuno. Carmen había notado el cambio en ambos, aunque se guardaba sus observaciones con la discreción que caracterizaba a quienes habían trabajado durante años en casas de personas importantes. Aquella mañana de viernes, Clara bajó las escaleras con un traje sastre color gris perla que realzaba la elegancia natural de su figura. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto la línea delicada de su cuello, y Tomás, que estaba leyendo el periódico financiero con su café, alzó la vista y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Buenos días», murmuró Clara acercándose a la mesa donde Carmen ya había dispuesto su desayuno habitual: tostadas con mermelada casera, zumo de naranja natural y café con leche. «Buenos días», respondió Tomás, notando cómo su voz sonaba ligeramente ronca. Carraspeó y dobló el periódico. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias. Esta casa es tan silenciosa que es imposible no descansar». Clara se sentó frente a él, y cuando sus miradas se encontraron, ambos sintieron esa familiar corriente eléctrica que comenzaba a ser una constante en sus encuentros. «Me alegra escuchar eso». Tomás tomó un sorbo de café, usando el gesto para ganar tiempo y controlar sus pensamientos. «Hoy será tu primer día completo en el departamento de gestión de riesgos. Espero que el equipo te acoja bien». Clara asintió untando mermelada en su tostada con movimientos elegantes que Tomás encontró hipnóticos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella, alzando la vista. «¿Por qué decidiste especializarte en banca?» «Álvaro, mi padre, me contó que estudiaste literatura antes de cambiar a finanzas».
La pregunta lo sorprendió. Hacía años que nadie le preguntaba por sus motivaciones más profundas, y viniendo de Clara, la curiosidad genuina en su voz lo desarmó. La literatura me enseñó a leer entre líneas, respondió tras un momento. En los negocios lo que no se dice es tan importante como lo que se dice, pero la banca me ofreció algo que la literatura no podía, la capacidad de construir algo tangible, de generar empleo, de ayudar a las personas a materializar sus sueños. Clara lo observó con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, como si ella pudiera ver más allá de la respuesta profesional que había dado. «Es una perspectiva hermosa», murmuró. «No muchos banqueros hablan de sueños. Tal vez porque no muchos recuerdan por qué empezaron», admitió Tomás, sorprendiéndose de su propia honestidad. El momento se vio interrumpido por la llegada de Carmen, quien anunció que el coche estaba listo para llevarlos al centro. Durante el trayecto, mantuvieron una conversación profesional sobre el día que les esperaba, pero Tomás no pudo evitar notar cómo Clara se ajustaba nerviosa la falda del traje, revelando una vulnerabilidad que contrastaba con su aparente seguridad. «¿Estás nerviosa?», preguntó suavemente. Clara lo miró y por primera vez en días bajó la guardia completamente. «Terrificada», admitió con una sonrisa tímida. «He trabajado antes, pero nunca en un ambiente tan sofisticado. Y siendo la hija del socio fundador, siento que todos me van a juzgar con más dureza». Tomás sintió un impulso protector tan fuerte que tuvo que concentrarse para no tomar su mano. «Clara, te contrataron por tus méritos, no por tu apellido. Tu expediente académico es impecable, y tu padre jamás recomendaría a alguien que no estuviera preparado. Confía en ti misma». La sinceridad en su voz y la forma en que pronunció su nombre hicieron que Clara sintiera una calidez extendiéndose por su pecho. Era la primera vez que alguien le hablaba de sus capacidades sin mencionar sus conexiones familiares. «Gracias», susurró. Necesitaba escuchar eso. En la oficina, Tomás cumplió su palabra. Presentó a Clara al equipo de gestión de riesgos con profesionalidad, pero sin la frialdad que normalmente caracterizaba sus interacciones laborales. Durante la mañana, encontró excusas para pasar por el departamento, diciéndose que era para asegurar la correcta integración de la nueva empleada, pero en realidad disfrutaba viendo cómo Clara se desenvolvía con naturalidad, haciendo preguntas inteligentes y aportando perspectivas frescas. Fue durante la pausa del almuerzo que su tranquilidad se vio perturbada. Desde su oficina, que tenía una vista panorámica de la planta donde trabajaba Clara, la vio riéndose animadamente con un joven colega. Sebastián Herrera, de 28 años, ingeniero financiero, guapo, y con una sonrisa que había conquistado a más de una empleada del banco. Tomás sintió una punzada extraña en el pecho, una sensación que tardó en reconocer como celos. Observó cómo Sebastián se inclinaba hacia Clara para explicarle algo en la pantalla de su ordenador, cómo ella asentía con interés, cómo ambos compartían una complicidad natural que a él le resultó insoportable. Sin darse cuenta, había apretado los puños sobre el escritorio. ¿Qué derecho tenía él a sentirse celoso? Clara era una mujer libre, joven, hermosa e inteligente. Era natural que atrajera la atención de hombres de su edad. Pero cuando vio a Sebastián tocar ligeramente el brazo de Clara mientras le hacía una broma, Tomás se levantó de su silla con una brusquedad que lo sorprendió a sí mismo. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender qué le estaba pasando. Esa tarde, durante el trayecto de regreso a casa, Clara notó que Tomás estaba más callado de lo habitual. Sus respuestas eran correctas pero breves y evitaba mirarla directamente. «¿Hice algo mal?», preguntó finalmente, cuando el silencio se volvió incómodo. «¿Por qué preguntas eso?», respondió él manteniendo la vista fija en la carretera. «Estás distante, diferente a esta mañana». Tomás se debatió entre la honestidad y la prudencia. Ganó la prudencia. «Solo estoy cansado. Ha sido un día largo». Clara no se creyó la explicación, pero no insistió. Sin embargo, mientras observaba el perfil tenso de Tomás, se preguntó si habría hecho algo para molestarlo. La idea de haber perdido la complicidad que habían comenzado a construir la entristeció más de lo que esperaba.
Esa noche, durante la cena, ambos mantuvieron una conversación superficial sobre el trabajo, pero debajo de la superficie había una tensión nueva, diferente a la que habían experimentado antes. No era la tensión de la atracción mutua, sino algo más complejo, la primera grieta en la armonía que habían comenzado a construir. Cuando Clara se retiró a su habitación, Tomás se quedó en su estudio, rodeado de libros y papeles, pero incapaz de concentrarse en nada que no fuera la imagen de Clara riendo con otro hombre. Se sirvió un whisky y se instaló en su sillón favorito, enfrentándose por primera vez a una verdad que había estado evitando. Estaba celoso, profundamente celoso, y eso significaba que sus sentimientos por Clara habían traspasado todos los límites que había intentado imponer. Clara no pudo conciliar el sueño. Después de dar vueltas en la cama durante más de una hora, se levantó y se dirigió al balcón de su habitación. La noche madrileña era fresca, y la brisa otoñal acarició su piel a través del camisón de seda color marfil que llevaba puesto. Desde allí podía ver las luces del estudio de Tomás aún encendidas en la planta baja. Se preguntó qué estaría haciendo despierto a esa hora. Durante los días que llevaba viviendo en la mansión, había notado que Tomás tenía una rutina muy establecida. Se acostaba temprano y se levantaba al amanecer. Verlo trabajando tan tarde le pareció extraño, y una parte de ella se preguntó si su frialdad de esa tarde tendría algo que ver con su insomnio. La curiosidad y una preocupación genuina la impulsaron a tomar una decisión impulsiva. Se puso una bata de seda a juego con el camisón y salió silenciosamente de su habitación. Bajó las escaleras descalza, con pasos cuidadosos para no hacer ruido, y se dirigió hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta, y pudo ver a Tomás sentado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en la ventana. No estaba leyendo ni trabajando, simplemente contemplaba la oscuridad, con una expresión que ella nunca le había visto. Melancólica, casi vulnerable, golpeó suavemente la puerta. «Tomás, ¿estás bien?» Él se sobresaltó ligeramente y se giró hacia ella. Cuando la vio allí, con el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros, los pies descalzos y esa bata de seda que la hacía parecer etérea bajo la luz tenue de la lámpara, sintió que algo se removía profundamente en su interior. «Clara», su voz sonó ronca, «¿qué haces despierta?» «No podía dormir», admitió, acercándose con cautela. «Vi las luces encendidas y me preocupé». «¿Puedo pasar?» Tomás asintió, aunque una parte de él sabía que estar a solas con ella, en el silencio íntimo de la noche, vestida como estaba, era peligroso para su autocontrol. Clara se sentó en el sofá frente a su sillón, recogiendo las piernas bajo su cuerpo, con un gesto natural que la hacía parecer más joven, más vulnerable. «¿Seguro que estás bien?», insistió. «Durante la cena parecías distante». Tomás tomó un sorbo de whisky, usando el tiempo para elegir sus palabras cuidadosamente. «Solo estoy procesando algunos cambios», dijo finalmente. «Mi vida ha sido muy ordenada durante años y de repente…» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar demasiado. «¿De repente qué?». Clara se inclinó hacia adelante, y el movimiento hizo que la bata se abriera ligeramente, revelando la delicada curva de su escote. Tomás desvió la mirada rápidamente. «De repente nada es como esperaba», terminó, con más honestidad de la que había planeado. Clara lo estudió en silencio, notando la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarla directamente, el gesto cansado con que se pasaba la mano por el cabello. «¿Tiene que ver conmigo?», preguntó suavemente. «¿Mi presencia aquí te incomoda?». La pregunta directa lo tomó desprevenido. Alzó la vista y se encontró con los ojos verdes de Clara, llenos de una sinceridad que lo desarmó completamente. «No es incomodidad», respondió con la voz más baja. «Es complicado». «¿Por qué?». Clara se levantó del sofá y se acercó a él situándose a su lado junto a la ventana. «Siempre fuiste bueno conmigo cuando era pequeña, distante, pero siempre amable. ¿Qué ha cambiado?». Tomás la miró, y por primera vez en días no apartó la vista. La cercanía de ella, su perfume sutil, la forma en que la luz de la lámpara creaba sombras doradas en su rostro,
Todo conspiraba contra su determinación de mantener las distancias. «Tú has cambiado», susurró. «Ya no eres la niña que recordaba». Clara sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Había algo en la forma en que él había pronunciado esas palabras, una intensidad contenida que la hizo consciente de la tensión que había estado creciendo entre ellos desde el primer día. «¿Y eso es malo?», preguntó con una voz apenas audible. Tomás cerró los ojos, luchando contra la atracción que sentía hacia ella. Cuando los abrió, Clara estaba aún más cerca y pudo ver las pequeñas pecas doradas que salpicaban su nariz, la forma perfecta de sus labios ligeramente entreabiertos. «Es complicado», repitió, pero su voz ya no sonaba convincente. «¿Por mi padre?». Clara había llegado al corazón del problema. «¿Porque confía en ti?». «Entre otras cosas», admitió Tomás. «Álvaro es mi mejor amigo. Me confió lo más preciado que tiene». «Pero yo no soy una niña, Tomás». Clara alzó la mano y la colocó suavemente sobre su mejilla. «Soy una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones». El contacto de su mano fue como una descarga eléctrica. Tomás sintió cómo su resolución se desmoronaba, cómo años de autocontrol se evaporaban ante la ternura de aquel gesto. «Clara», murmuró, llevando su propia mano para cubrirla de ella. «No sabes lo que estás haciendo». «Sí lo sé», respondió ella con una seguridad que no sabía que poseía. «Sé exactamente lo que estoy haciendo». Se quedaron así, inmóviles, mirándose a los ojos en el silencio del estudio. Tomás pudo ver en la mirada de Clara el mismo deseo que él había estado combatiendo, la misma tensión que los había estado consumiendo desde el primer día. Lentamente, como si fuera un sueño, Tomás se inclinó hacia ella. Clara cerró los ojos, esperando el contacto que había estado anhelando sin saberlo. Pero cuando los labios de él estaban a apenas unos centímetros de los suyos, Tomás se detuvo. «No», murmuró, apartándose con un esfuerzo sobrehumano. «No puedo hacerle esto a Álvaro. No puedo hacértelo a ti». Clara abrió los ojos, y Tomás vio en ellos una mezcla de deseo frustrado y comprensión. Ella no discutió, no insistió, simplemente asintió, aunque no pudo ocultar la desilusión en su expresión. «Lo entiendo», susurró retirando su mano. «Tienes razón. Es complicado». Se dirigió hacia la puerta con pasos lentos, y cuando estaba a punto de salir, se giró una última vez. «Pero Tomás, algún día tendrás que decidir si vas a vivir tu vida basándote en lo que otros esperan de ti, o en lo que realmente quieres». Después de que ella se fuera, Tomás se quedó inmóvil durante un largo rato, con el sabor de la oportunidad perdida amargo en su boca. Se terminó el whisky de un trago y apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Clara tenía razón. Había pasado tantos años construyendo su vida alrededor de expectativas y responsabilidades que había olvidado cuándo fue la última vez que había hecho algo simplemente porque lo deseaba. Pero mientras subía a su habitación, sabía que por mucho que la deseara, protegerla de él mismo era la decisión correcta, o al menos eso se decía mientras luchaba contra el deseo de ir tras ella y terminar lo que habían comenzado. En su habitación, Clara se acostó con el corazón aún latiendo aceleradamente. Había estado tan cerca de besarlo, tan cerca de cruzar esa línea invisible que habían estado rondando durante días. Parte de ella se sentía frustrada por la interrupción, pero otra parte admiraba el autocontrol y la honorabilidad de Tomás. Sin embargo, mientras se quedaba dormida, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podrían resistir la atracción que crecía entre ellos como una marea imparable. Los días siguientes transcurrieron con una nueva dinámica entre ellos. Después de aquella noche en el estudio, Tomás había decidido mantener una distancia profesional y cordial, pero Clara podía sentir la tensión contenida en cada interacción. Sus conversaciones matutinas se volvieron más breves, y él encontraba excusas para evitar los momentos a solas. En el trabajo, Clara se había adaptado rápidamente al ritmo del Departamento de Gestión de Riesgos. Su perspectiva fresca y sus ideas innovadoras habían impresionado a sus colegas, especialmente a Sebastián, quien parecía encontrar cualquier motivo para acercarse a su escritorio. «Clara, ¿tienes planes para almorzar?»,
preguntó Sebastián esa mañana de martes, apoyándose casualmente en su mesa. Conozco un sitio excelente cerca del Retiro. Clara alzó la vista de los informes que estaba revisando. Sebastián era atractivo, inteligente y claramente interesado en ella. Cualquier mujer en su situación habría aceptado sin dudar. «Es muy amable de tu parte, pero tengo mucho trabajo pendiente», respondió con una sonrisa amable pero distante. «Vamos, necesitas un descanso. Todo trabajo y nada de diversión», insistió Sebastián, con esa sonrisa encantadora que había funcionado con tantas otras. Desde su oficina en el piso superior, Tomás observaba la escena a través de las paredes de cristal. Había notado cómo Sebastián rondaba constantemente a Clara, y aunque se decía que no era asunto suyo, no podía evitar sentir esa punzada familiar de celos. Cuando vio que Clara declinaba la invitación, sintió una satisfacción que prefirió no analizar demasiado. Pero al mismo tiempo, se preguntó por qué ella rechazaba las atenciones de un hombre joven y disponible. Esa tarde, durante el trayecto a casa, Clara rompió el silencio que se había instalado entre ellos. «¿Por qué me evitas?», preguntó directamente, girándose para mirarlo. Tomás mantuvo los ojos fijos en la carretera, pero ella pudo ver cómo se tensaba su mandíbula. «No te evito. Simplemente estoy siendo apropiado». «¿Apropiado?». Clara no pudo evitar una risa sin humor. «Hace una semana desayunábamos juntos y hablábamos de todo. Ahora apenas me diriges la palabra. Las cosas cambiaron después de...». Se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. «¿Después de que casi nos besáramos?». Clara decidió ser directa. ¿Tan terrible fue la idea? Tomás aparcó el coche frente a la mansión con más brusquedad de la necesaria y se giró hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que la sobresaltó. ¿Terrible? Clara, no tienes idea de lo que me costó detenerme esa noche. No tienes idea de lo que me cuesta cada mañana desayunar contigo y pretender que no siento lo que siento». La confesión la dejó sin palabras. Podía ver la lucha interna reflejada en su rostro, la forma en que sus puños se apretaban sobre el volante. «Entonces, ¿por qué luchas contra esto?», susurró. «Porque tengo 17 años más que tú, porque soy el mejor amigo de tu padre, porque mereces algo mejor que un hombre que ya ha renunciado a muchas cosas por su carrera». Clara se desabrochó el cinturón y se acercó a él en el espacio reducido del coche. «¿Y si te dijera que no me importa la diferencia de edad? ¿Y si te dijera que eres exactamente lo que quiero?». Tomás la miró a los ojos y por un momento Clara pensó que iba a ceder. Pero entonces él desvió la mirada y salió del coche sin responder. Esa noche, Clara decidió tomar cartas en el asunto. Se puso un vestido color verde esmeralda que realzaba sus ojos, se maquilló con más cuidado de lo habitual y bajó a cenar. Cuando Tomás la vio entrar al comedor, sintió que se le secaba la boca. El vestido se ajustaba perfectamente a su figura y llevaba el cabello suelto en ondas naturales que enmarcaban su rostro como un halo dorado. «Estás muy elegante», comentó, tratando de sonar casual. «¿Algún evento especial?». «Sebastián me invitó a tomar una copa después del trabajo mañana», mintió Clara, observando atentamente su reacción. «Pensé que era hora de aceptar una de sus invitaciones». Tomás se las arregló para terminar la cena sin revelar la tormenta que se había desatado en su interior. Sebastián. Por supuesto que era Sebastián, joven, disponible, sin complicaciones. «Me parece bien», logró decir. «Es un buen hombre». Clara sintió una punzada de desilusión ante su respuesta, aparentemente indiferente. Se disculpó temprano y subió a su habitación, dejando a Tomás solo con sus pensamientos tortuosos. Más tarde, incapaz de concentrarse en nada, Tomás salió al jardín. La noche era clara, y las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Se dirigió hacia la pérgola del fondo, donde solía ir cuando necesitaba pensar. No esperaba encontrar a Clara allí, sentada en una de las sillas de hierro forjado, con una manta sobre los hombros y la mirada perdida en el cielo. «¿No puedes dormir?», preguntó suavemente. «Últimamente me cuesta», admitió ella sin mirarlo. «Esta casa es muy silenciosa, pero mi mente no para de hacer ruido». Tomás se sentó en la silla frente a ella, manteniendo la distancia física, pero sintiendo cómo la proximidad emocional se intensificaba.
¿En qué piensas cuando no puedes dormir?, se aventuró a preguntar. Clara lo miró entonces, y en sus ojos verdes vio una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Pienso en las decisiones que he tomado, en las que no he tomado, en lo que podría ser si fuera más valiente. La honestidad de su respuesta lo conmovió profundamente. En ese momento, bajo las estrellas madrileñas, Tomás se dio cuenta de que Clara no era solo la hija de su mejor amigo o una joven empleada de su empresa. Era una mujer compleja, inteligente y valiente que había entrado en su vida para transformarla completamente. A veces, murmuró, la valentía no está en actuar, sino en saber esperar el momento correcto. Clara sonrió con tristeza. ¿Y cómo sabes cuándo es el momento correcto? Tomás no tenía respuesta para esa pregunta, pero mientras la observaba bajo la luz de la luna, comenzó a preguntarse si no habría estado equivocado todo este tiempo al resistirse a lo inevitable. La mañana siguiente trajo consigo una energía diferente. Durante el desayuno, Tomás había observado cómo Clara se preparaba mentalmente para su supuesta cita con Sebastián, y cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de verla en brazos de otro hombre. En el trabajo, la tensión era palpable. Tomás encontraba excusas constantes para bajar al departamento de gestión de riesgos, fingiendo revisar informes o supervisar procedimientos. Cada vez que veía a Sebastián acercarse a Clara, sentía una punzada de posesividad que lo sorprendía por su intensidad. Clara, por su parte, había comenzado a arrepentirse de su mentira. Sebastián había estado particularmente atento durante el día, y ella se sentía cada vez más incómoda con la situación que había creado. «Estoy ansioso por esta noche», le había susurrado Sebastián durante la pausa del café. «Conozco un bar en Chueca que te va a encantar». Clara había asentido con una sonrisa forzada, pero por dentro deseaba poder retractarse de todo. No quería salir con Sebastián. Lo único que quería era que Tomás dejara de luchar contra sus sentimientos y admitiera lo que ambos sabían que era inevitable. A las 6 de la tarde, mientras Clara recogía sus cosas del escritorio, Tomás apareció a su lado. «¿Lista para tu cita?», preguntó con una voz aparentemente casual que no logró ocultar completamente la tensión subyacente. Clara lo miró a los ojos y tomó una decisión impulsiva. «No voy a ir», declaró guardando los últimos documentos en su bolso. «¿Por qué no?». Tomás sintió cómo su corazón se aceleraba, aunque trató de mantener una expresión neutra. «Porque no puedo seguir fingiendo que siento algo que no siento», respondió Clara. Y aunque hablaba de Sebastián, ambos sabían que se refería a algo mucho más profundo. El trayecto a casa transcurrió en un silencio cargado de electricidad. Tomás conducía con las manos tensas sobre el volante, mientras Clara observaba por la ventanilla, consciente de que algo estaba a punto de cambiar entre ellos de forma irreversible. Cuando llegaron a la mansión, Carmen les informó que había preparado una cena especial, pero que tenía que ausentarse para atender a su hermana enferma y no regresaría hasta el día siguiente. Por primera vez desde que Clara vivía allí, estarían completamente solos. La cena transcurrió con una conversación forzadamente normal, pero ambos podían sentir la tensión acumulándose como la presión atmosférica antes de una tormenta. Cada mirada, cada roce accidental de sus manos al pasarse los platos, cada sonrisa cargaba con una intensidad que ya no podían ignorar. Después de cenar, Clara se ofreció a ayudar con los platos y se encontraron juntos en la cocina, moviéndose en una danza silenciosa alrededor del fregadero. Cuando Clara se estiró para alcanzar un plato en el estante alto, Tomás se acercó por detrás para ayudarla, y por un momento quedaron atrapados en esa posición, él detrás de ella, su cuerpo sólido presionando ligeramente contra su espalda, sus brazos rodeándola para alcanzar el plato. Clara sintió cómo su respiración se entrecortaba al percibir el calor de su cuerpo, su colonia mezclándose con ese aroma que era únicamente suyo. Cuando Tomás bajó los brazos con el plato, en lugar de apartarse, permaneció allí, con las manos apoyadas en la encimera a ambos lados de ella. «Clara», murmuró su nombre contra su oído, y ella sintió un escalofrío recorrer toda su columna vertebral. Lentamente, ella se giró entre sus brazos, quedando cara a cara con él en el espacio reducido entre su cuerpo y la encimera.
Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba que aparecía al final del día, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando la miraba. «Esto es una locura», susurró Tomás, pero no se apartó. «A veces las mejores cosas son una locura», respondió Clara alzando una mano para tocar suavemente su mejilla. Esta vez, Tomás no se resistió. Lentamente, como si estuviera soñando, inclinó su cabeza hacia ella. Clara cerró los ojos cuando sintió su aliento cálido sobre sus labios, y finalmente, después de días de tensión acumulada, sus bocas se encontraron. El beso comenzó suave, casi tentativo, como si ambos estuvieran descubriendo algo completamente nuevo. Pero cuando Clara suspiró contra sus labios y deslizó sus brazos alrededor de su cuello, Tomás profundizó el beso con una pasión que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Era un beso que hablaba de deseo reprimido, de noches de insomnio pensando el uno en el otro, de una atracción que había crecido día a día hasta volverse inevitable. Los labios de Clara eran suaves y cálidos y sabían levemente a vino de la cena. Tomás la estrechó contra su cuerpo, sintiendo cómo ella se derretía en sus brazos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. Tomás apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados, como si estuviera tratando de memorizar ese momento. «¿Ahora qué?», susurró Clara, con la voz temblorosa por la emoción. Tomás abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Ahora», murmuró acariciando su mejilla con el dorso de la mano, «ahora ya no puedo fingir que no siento esto». La besó nuevamente, esta vez con más urgencia, y Clara respondió con la misma pasión, enredando sus dedos en su cabello oscuro. Sabía que habían cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás, pero en ese momento, con los labios de Tomás sobre los suyos y su corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho, no le importaba nada más que estar exactamente donde estaba. Los días siguientes fueron una danza delicada entre la pasión y la prudencia. En el trabajo mantenían una fachada profesional impecable, pero las miradas que intercambiaban estaban cargadas de una intimidad nueva. Cada roce accidental se había convertido en una caricia secreta. Cada conversación formal escondía susurros de promesas murmuradas la noche anterior. Clara había florecido de una manera que no pasó desapercibida para sus colegas. Sebastián, especialmente, había notado un cambio en ella, una luminosidad que no sabía cómo interpretar. «Te ves diferente últimamente», le comentó durante la pausa del café, «como si hubieras encontrado algo que te hace feliz». Clara sonrió misteriosamente, evitando mirar hacia el piso superior, donde sabía que Tomás podía estar observando. «Tal vez sea Madrid», respondió diplomáticamente. «Esta ciudad tiene algo especial. En casa habían establecido una rutina propia. Sus desayunos habían recuperado la intimidad perdida, pero ahora con un componente nuevo. Pequeños gestos de cariño que hablaban de lo que compartían en privado». Tomás le apartaba un mechón de cabello mientras ella leía el periódico. Clara le servía el café exactamente como a él le gustaba, y de vez en cuando sus manos se encontraban sobre la mesa en caricias breves pero significativas. Era una tarde de viernes cuando todo cambió nuevamente. Tomás había llegado temprano a casa, esperando encontrar a Clara ya allí, pero la mansión estaba silenciosa. Carmen había salido de compras, y por primera vez en días se encontró solo con sus pensamientos. Estaba en el estudio revisando unos documentos cuando escuchó el motor del taxi que traía a Clara, pero algo en el sonido de sus pasos al entrar le indicó que algo no estaba bien. Subió las escaleras más lentamente de lo habitual, y cuando pasó por delante del estudio, él pudo ver su rostro. Estaba pálida y sus ojos verdes mostraban una tristeza que no había visto antes. «¿Clara?», la llamó suavemente. Ella se detuvo en el marco de la puerta y él pudo ver que había estado llorando. «Hola», murmuró con una sonrisa que no logró ocultar su dolor. «Llegaste temprano». Tomás se levantó inmediatamente y se acercó a ella. «¿Qué ha pasado?». Clara dudó por un momento, pero la preocupación genuina en los ojos de Tomás la decidió a abrirse. «Sebastián me preguntó directamente si había alguien más», confesó.
Y cuando traté de evitar la pregunta, se dio cuenta de que sí. No dijo nada cruel, pero pude ver la desilusión en su rostro. Tomás sintió una punzada de culpa. Habían sido tan cuidadosos de mantener su relación en secreto que no habían considerado cómo afectaría a los demás. «Lo siento», murmuró, atrayéndola hacia sus brazos. «No pensé en cómo esto podría complicar las cosas para ti en el trabajo». Clara se refugió en su abrazo, respirando profundamente su aroma reconfortante. «No es tu culpa, es solo que odio tener que mentir, tener que fingir que lo que siento por ti no existe». Tomás le acarició el cabello suavemente, sintiendo cómo la tensión abandonaba gradualmente el cuerpo de Clara. «¿Qué sientes por mí?», preguntó en voz baja, necesitando escuchar lo dicho en voz alta. Clara se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Me estoy enamorando de ti», confesó con una valentía que la sorprendió a sí misma. «Cada día que pasa, cada conversación que tenemos, cada vez que me tocas, siento que me enamoro un poco más». La declaración golpeó a Tomás con una fuerza inesperada. Había estado tan concentrado en luchar contra sus propios sentimientos que no se había permitido considerar la profundidad de lo que estaba creciendo entre ellos. «Clara», comenzó, pero ella puso un dedo sobre sus labios. «No tienes que decir nada ahora», susurró. «Solo quería que lo supieras». Pero Tomás tomó su mano y la besó suavemente. «Yo también me estoy enamorando de ti», admitió. «Y eso me aterroriza más de lo que jamás pensé que algo podría aterrarme». Esa noche, después de una cena íntima donde hablaron de todo, excepto del elefante en la habitación, se encontraron nuevamente en la terraza, bajo las estrellas que se habían convertido en testigos silenciosos de su historia. «¿En qué piensas?», preguntó Clara, notando la expresión pensativa de Tomás. «En tu padre», admitió. «En lo que diría si supiera lo que está pasando entre nosotros». Clara se acercó a él y tomó su mano. «Mi padre me quiere y confía en mi criterio. También te respeta a ti más que a nadie en el mundo. Pero no estoy seguro de que eso sea suficiente para que acepte esto». Clara lo miró con una determinación que él reconoció como parte de lo que la hacía tan especial. «Entonces tendremos que demostrarle que lo que tenemos vale la pena el riesgo», dijo simplemente. Tomás la besó entonces, bajo las estrellas madrileñas, con una ternura que hablaba de promesas futuras y de un amor que ya no podían negar. La gala anual del Banco Echevarría era el evento social más importante del año corporativo. Celebrada en el lujoso Hotel Ritz, reunía a los principales inversores, socios y empleados en una noche de elegancia y networking que Tomás había organizado meticulosamente durante años. Esta vez, sin embargo, la perspectiva de la fiesta lo llenaba de una ansiedad que no sabía cómo manejar. Saber que Clara estaría allí, hermosa e inalcanzable en público, mientras él tendría que mantener su fachada de jefe imparcial, le resultaba casi insoportable. Clara había elegido un vestido color borgoña que se ajustaba perfectamente a su figura, con un escote elegante pero discreto que realzaba la delicadeza de su cuello. Llevaba el cabello recogido en un moño alto, que dejaba al descubierto unos pendientes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Cuando llegó al hotel, acompañada por algunos colegas del departamento, Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba radiante, y pudo notar cómo varios hombres en el salón se giraban para admirarla mientras ella saludaba con la elegancia natural que la caracterizaba. Durante la primera parte de la velada, ambos cumplieron con sus roles perfectamente. Tomás pronunció un discurso sobre los logros del año, mientras Clara socializaba profesionalmente con clientes y colegas. Pero sus miradas se encontraban constantemente a través del salón, cargadas de una intimidad que esperaban que nadie más pudiera interpretar. Fue durante la cena cuando las cosas se complicaron. Tomás estaba conversando con unos inversores franceses cuando vio aparecer a una mujer que no esperaba ver: Isabela Cortés, su examante de hace 2 años, una empresaria sofisticada y hermosa que había intentado durante meses convencerlo de formalizar su relación. «Tomás», Isabela se acercó con una sonrisa que conocía demasiado bien. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Isabela»,
respondió él cortésmente, aunque por dentro maldecía la mala suerte. No sabía que estabas en Madrid. Acabo de cerrar un negocio aquí y vi la invitación en mi hotel. Esperaba que pudiéramos hablar en privado. Su voz tenía esa entonación seductora que antes lo había atraído, pero que ahora solo le resultaba incómoda. Desde el otro lado del salón, Clara observaba la escena con una punzada de celos que la sorprendió por su intensidad. La mujer que hablaba con Tomás era elegante, sofisticada, claramente de su edad y círculo social. La forma en que se inclinaba hacia él, cómo tocaba ligeramente su brazo al hablar, todo indicaba una intimidad pasada que Clara no había considerado. «¿Quién es esa mujer que habla con el señor Echevarría?», le preguntó discretamente a su compañera de mesa. «Isabela Cortés, una empresaria muy exitosa. Rumores dicen que tuvieron algo hace un tiempo. Una mujer impresionante, ¿verdad?». Clara sintió cómo su estómago se contraía. Ver a Tomás con alguien que claramente pertenecía a su mundo, que no representaba ninguna complicación familiar o profesional, le hizo cuestionar por primera vez si ella no sería simplemente una aventura para él. Cuando la orquesta comenzó a tocar y las parejas se dirigieron a la pista de baile, Isabela se las arregló para maniobrar hábilmente la situación. «¿Bailamos?». «Por los viejos tiempos», le pidió a Tomás con una sonrisa que no aceptaba un no por respuesta. Tomás miró instintivamente hacia donde estaba Clara y vio la expresión dolida en su rostro antes de que ella desviara la mirada. No podía rechazar a Isabela sin crear una escena, así que aceptó la invitación con resignación. Mientras bailaban, Isabela se pegó más de lo necesario a él, susurrándole al oído comentarios sobre lo mucho que había echado de menos su compañía. Tomás mantenía la distancia físicamente, pero sabía cómo debía verse desde fuera, como una pareja elegante y perfectamente compatible. Clara, desde su mesa, luchaba por mantener la compostura. Sebastián, notando su malestar, se acercó a ella. «¿Te gustaría bailar?», le ofreció amablemente. «Pareces necesitar una distracción». Clara aceptó, más por educación que por deseo, y se dirigieron a la pista. Sebastián era un buen bailarín, y ella trató de concentrarse en los pasos, pero no podía evitar observar a Tomás con Isabela. Cuando las miradas de los cuatro se cruzaron en la pista de baile, la tensión fue palpable. Tomás vio cómo Sebastián tenía su mano en la cintura de Clara, cómo ella sonreía a algo que él le decía, y sintió una oleada de celos que lo tomó completamente desprevenido. Clara, por su parte, notó cómo Isabela susurraba algo al oído de Tomás, que lo hizo sonreír levemente, y sintió que su corazón se partía un poco. El resto de la noche transcurrió en una tensión silenciosa. Cuando finalmente llegó el momento de los discursos de cierre, ambos habían regresado a sus respectivas mesas, pero el daño estaba hecho. Las dudas se habían instalado en ambos, y la magia de lo que habían estado construyendo se sentía frágil y vulnerable. Durante el trayecto a casa, el silencio en el coche era casi insoportable. Clara miraba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos, mientras Tomás conducía con las manos tensas sobre el volante. «¿Quién era esa mujer?», preguntó finalmente Clara, sin mirarlo. «Una conocida del pasado», respondió Tomás, sabiendo que la respuesta era insuficiente. Parecía más que una conocida. Tomás suspiró profundamente. «Tuvimos una relación hace 2 años. Terminó porque ella quería algo que yo no podía darle». «¿Qué quería?». «Matrimonio, compromiso, una vida juntos». Clara sintió cómo su corazón se contraía. «¿Y no pudiste dárselo?». «No la amaba», admitió Tomás. «Pensé que sí, pero no era amor real». Clara se giró para mirarlo entonces. «¿Y ahora? ¿Sabes qué es el amor real?». Tomás detuvo el coche frente a la mansión y se giró hacia ella. En sus ojos, Clara pudo ver una vulnerabilidad que no había visto antes. «Ahora sé que el amor real es lo que siento por ti», murmuró, «y eso me aterroriza más que cualquier decisión de negocios que haya tomado en mi vida». El cielo madrileño se había encapotado durante la tarde y para cuando llegaron a casa después de la gala, las primeras gotas de una tormenta otoñal comenzaban a caer sobre los jardines de la mansión. El aire se había cargado de electricidad, como si la naturaleza misma reflejara la tensión que había crecido entre ellos durante la noche.
Clara subió a su habitación sin decir palabra, dejando a Tomás solo en el vestíbulo con el eco de su confesión resonando en el silencio. Él se aflojó la corbata y se dirigió a su estudio, pero por primera vez en años no logró concentrarse en nada que no fuera el sonido de los pasos de Clara en el piso superior. La lluvia comenzó a caer con más intensidad, creando un tamboreo constante sobre los cristales de las ventanas. Tomás se sirvió un whisky y se instaló en su sillón, pero cada rayo que iluminaba momentáneamente el jardín parecía reflejar la tormenta que se había desatado en su interior. Arriba, Clara se había cambiado el vestido de gala por un camisón de seda y una bata, pero no lograba tranquilizarse. Las imágenes de la noche se repetían en su mente. Isabela susurrando al oído de Tomás, la forma natural en que habían bailado juntos, la elegancia sofisticada de una mujer que pertenecía a su mundo sin complicaciones. Un trueno particularmente fuerte la sobresaltó, y sin pensarlo 2 veces salió de su habitación. No podía quedarse sola con sus pensamientos torturantes. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué lugar ocupaba realmente en la vida de Tomás. Lo encontró en el estudio, contemplando la tormenta a través de la ventana con una copa en la mano. La luz intermitente de los rayos dibujaba sombras dramáticas en su rostro, acentuando las líneas de preocupación que habían aparecido durante las últimas horas. No podía dormir, anunció suavemente desde el umbral. Tomás se giró hacia ella, y al verla allí, con el cabello suelto cayendo en ondas sobre los hombros y la bata de seda que se movía suavemente con cada paso, sintió que su resolución se desmoronaba. «Yo tampoco», admitió. «Esta tormenta no es la tormenta lo que nos mantiene despiertos», interrumpió Clara acercándose a él. «Es lo que no hemos dicho». Otro relámpago iluminó la habitación, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar los cristales. La tormenta estaba directamente sobre ellos. «Clara, necesito que sepas que Isabela no significa nada para mí», comenzó Tomás. «Lo que tuvimos terminó hace tiempo, y verla esta noche solo me confirmó que nunca fue real. Pero parecía tan apropiada para ti», murmuró Clara. «De tu edad, de tu mundo, sin complicaciones familiares o profesionales». Tomás dejó la copa sobre la mesa y se acercó a ella hasta que pudo tocar suavemente su mejilla. «¿Sabes cuál es la diferencia entre Isabela y tú?», preguntó con voz ronca. «Con ella todo era fácil, predecible. Nunca me desafió, nunca me hizo sentir que estaba vivo realmente. Contigo siento como si hubiera estado dormido durante años y finalmente hubiera despertado». Clara cerró los ojos, dejándose llevar por la calidez de su toque y la sinceridad de sus palabras. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de que esto sea solo algo temporal para ti. Miedo de que cuando te canses de la novedad, vuelvas a alguien como Isabela». Tomás la tomó del rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo. «Escúchame bien», dijo con una intensidad que la estremeció. «No hay vuelta atrás para mí. Lo que siento por ti ha cambiado todo. Mi forma de ver el futuro, mis prioridades, incluso la forma en que me veo a mí mismo». Un nuevo relámpago iluminó sus rostros, y en ese momento cargado de electricidad natural y emocional, Clara tomó una decisión que había estado posponiendo durante días. «Entonces demuéstramelo», susurró, deslizando las manos por su pecho. «Demuéstrame que esto es real». Tomás la miró a los ojos, buscando cualquier indicio de duda, pero solo encontró determinación y deseo. Lentamente, como si fuera la cosa más preciosa del mundo, inclinó su cabeza y la besó. Este beso fue diferente a todos los anteriores. Fue un beso que hablaba de promesas futuras, de barreras que se derribaban, de 2 personas que finalmente dejaban de luchar contra lo inevitable. Clara respondió con una pasión que la sorprendió, entregándose completamente al momento. Sus manos se enredaron en el cabello de él mientras profundizaban el beso, y cuando Tomás la estrechó contra su cuerpo, pudo sentir cómo temblaba ligeramente. «¿Estás segura?», murmuró contra sus labios, dándole una última oportunidad de retroceder. En lugar de responder con palabras, Clara comenzó a desabrochar lentamente los botones de su camisa, manteniendo el contacto visual
en un gesto que era tanto seducción como declaración de intenciones. Afuera la tormenta continuaba rugiendo, pero adentro, en la intimidad del estudio iluminado solo por los relámpagos y la luz tenue de la lámpara, Tomás y Clara finalmente dejaron de resistirse a la fuerza que los había estado atrayendo desde el primer día. Cuando él la levantó en brazos y la llevó hacia el sofá, Clara supo que estaban cruzando un punto sin retorno. Pero mientras Tomás la depositaba suavemente entre los cojines y la miraba con una reverencia que la hizo sentir como la cosa más hermosa del mundo, no le importó nada más que estar exactamente donde estaba, con el hombre que había conquistado su corazón de forma tan completa. La luz suave de la lámpara creaba un ambiente íntimo en el estudio, mientras afuera la tormenta seguía descargando su furia sobre Madrid. Tomás contempló el rostro de Clara, iluminado por los destellos intermitentes de los relámpagos, y sintió una ternura tan profunda que casi lo desarmó. «Eres preciosa», murmuró, acariciando suavemente su mejilla con el dorso de la mano. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba bajo esa mirada llena de adoración. Había algo en la forma en que Tomás la observaba, como si fuera un tesoro que acabara de descubrir, que la hacía sentir completamente amada y deseada. «No he estado con nadie desde…», comenzó a decir Clara, pero él puso un dedo suavemente sobre sus labios. «No tienes que explicarme nada», susurró. «Solo quiero que sepas que vamos a ir al ritmo que tú necesites. No hay prisa, no hay presión». La delicadeza de sus palabras, la forma en que respetaba su vulnerabilidad, hizo que Clara se enamorara aún más profundamente de él. Se incorporó ligeramente y tomó su rostro entre sus manos. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo de una forma que ni siquiera sabía que era posible». Tomás cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras llegaban hasta lo más profundo de su alma. Nunca había imaginado que 3 palabras pudieran tener tanto poder, pudieran cambiar tan completamente la forma en que veía su futuro. «Y yo te amo a ti», respondió, con una voz cargada de emoción, «más de lo que pensé que podría amar a alguien». Se besaron nuevamente, pero esta vez con una ternura infinita, saboreando cada segundo, cada caricia. Tomás deslizó sus manos por los hombros de Clara, apartando suavemente la bata de seda que cayó como una caricia al suelo. Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La forma en que Tomás la tocaba, con una reverencia casi religiosa, la hacía sentir como si fuera la primera vez que alguien realmente la veía. «Eres perfecta», suspiró él, besando suavemente la curva de su cuello, donde podía sentir el pulso acelerado de su corazón. Cada beso, cada caricia, era una promesa silenciosa. Tomás se tomó su tiempo para adorar cada centímetro de su piel, como si quisiera memorizar cada detalle, cada reacción. Clara se derretía bajo sus atenciones, sintiendo cómo su cuerpo respondía a él de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Cuando finalmente se entregaron completamente el uno al otro, fue con una intimidad que trascendía lo físico. Era la unión de 2 almas que habían encontrado su complemento perfecto, 2 corazones que latían al mismo ritmo. Clara se aferró a él, sintiendo cómo cada movimiento, cada susurro de su nombre en los labios de Tomás, la llevaba a un estado de éxtasis que nunca había experimentado. No era solo deseo, era amor en su forma más pura, más vulnerable. «Mírame», murmuró Tomás, y cuando Clara abrió los ojos, pudo ver en ellos una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Este hombre fuerte y exitoso se estaba entregando a ella tan completamente como ella se entregaba a él. El clímax llegó como una oleada que los envolvió a ambos, un momento de conexión tan profunda que Clara sintió lágrimas de emoción deslizarse por sus mejillas. Tomás las besó suavemente, entendiendo sin palabras la intensidad de lo que acababan de compartir. Se quedaron abrazados en el sofá, con Clara acurrucada contra el pecho de Tomás, escuchando el latido steady de su corazón mientras la tormenta comenzaba a calmarse afuera. Él acariciaba suavemente su cabello, perdido en la perfección del momento. «¿En qué piensas?», preguntó Clara suavemente, trazando pequeños círculos en su pecho con los dedos. «En cómo ha cambiado todo», respondió él. «Hace un mes mi vida era predecible.
controlada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar un solo día sin ti, confesó besando la coronilla de su cabeza. Me has cambiado completamente, Clara. Me has enseñado qué significa estar realmente vivo. Clara se incorporó ligeramente para mirarlo, y en sus ojos verdes vio la misma transformación que él describía. ¿No te arrepientes?, preguntó con una vulnerabilidad que partió el corazón de Tomás. ¿Arrepentirme? La tomó del rostro suavemente. Clara, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en admitir lo que sentía. La besó nuevamente, un beso suave que hablaba de promesas futuras, y Clara supo con una certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo, en los brazos de este hombre que la amaba con una intensidad que la asombraba. Mientras la tormenta se alejaba lentamente hacia el horizonte, dejando tras de sí el aire limpio y renovado, ambos sabían que habían cruzado un umbral que cambiaría sus vidas para siempre. Ya no eran solo dos personas luchando contra una atracción. Eran dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra. Los días que siguieron a esa noche fueron como vivir en un sueño. Clara y Tomás habían encontrado un equilibrio perfecto entre la discreción pública y la intimidad privada que compartían en casa. Sus mañanas comenzaban con desayunos prolongados donde se robaban besos entre sorbos de café, y sus noches terminaban en brazos, el uno del otro, explorando una conexión que crecía más profunda con cada encuentro. Sin embargo, la realidad tenía una forma cruel de recordarles que su felicidad existía en una burbuja que no podía durar para siempre. Fue un lunes por la mañana cuando Tomás recibió la llamada que había estado temiendo. Su secretaria le anunció que Álvaro había regresado anticipadamente de su viaje de negocios por Europa y quería reunirse con él ese mismo día para almorzar. Clara, que estaba en el departamento de gestión de riesgos revisando unos informes, notó inmediatamente el cambio en el ambiente cuando Tomás bajó a verla. Su rostro tenía esa expresión controlada que ella había aprendido a reconocer como su máscara profesional, pero sus ojos traicionaban una preocupación profunda. ¿Podemos hablar?, le preguntó discretamente al pasar junto a su escritorio. Se encontraron en la sala de conferencias vacía del piso superior, donde Clara pudo ver claramente la tensión en los hombros de Tomás. Mi padre ha vuelto, adivinó inmediatamente. Esta mañana. Quiere almorzar conmigo hoy. Clara sintió cómo su estómago se contraía. Habían hablado de este momento, pero enfrentarlo en la realidad se sentía mucho más aterrador. ¿Vas a decirle?, preguntó, aunque temía la respuesta. Tomás se acercó a la ventana, observando el tráfico madrileño con las manos en los bolsillos. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere ser honesto con él, pero otra parte tiene miedo de perderme, terminó Clara suavemente. Él se giró hacia ella, y Clara pudo ver la lucha interna reflejada en su rostro. No es miedo de perderte a ti, corrigió. Es miedo de perder a las dos personas más importantes de mi vida de una sola vez. El almuerzo transcurrió en el restaurante favorito de ambos amigos, un lugar discreto en el barrio de Salamanca, donde habían celebrado muchos éxitos empresariales a lo largo de los años. Álvaro parecía relajado y contento, compartiendo anécdotas de su viaje y los nuevos contratos que había conseguido en Frankfurt. ¿Y cómo va Clara?, preguntó eventualmente, cortando su salmón con movimientos precisos. Espero que no te esté dando problemas. Ya sabes cómo son los jóvenes de hoy. Tomás sintió cómo se le secaba la boca. Álvaro hablaba de Clara como si fuera una adolescente problemática, no como la mujer extraordinaria de la que se había enamorado perdidamente. Al contrario, logró decir, es muy profesional. El equipo está impresionado con su trabajo. Me alegra escuchar eso. Era lo que esperaba. Álvaro sonrió con orgullo paternal. Aunque debo confesar que me preocupaba un poco dejarla sola en tu casa. No porque no confíe en ti, por supuesto, sino porque Clara puede ser impulsiva a veces. La ironía de la situación no se le escapó a Tomás. Su mejor amigo estaba agradeciéndole por cuidar de su hija, mientras él luchaba internamente con la culpa de estar enamorado de ella. Álvaro comenzó sintiendo que tenía que decir algo. Clara ya no es una niña. Es una mujer muy madura e inteligente. Lo sé,
asintió Álvaro, pero para mí siempre será mi pequeña, especialmente después de lo que pasó con ese idiota de Miguel. Tomás alzó una ceja interrogante y Álvaro continuó. ¿No te contó? Clara tuvo una relación seria el año pasado. Pensamos que iba a ser algo serio, pero el tipo resultó ser un mentiroso y un infiel. Le hizo mucho daño. Por eso decidió venir a Madrid para empezar de nuevo. Suddenly, muchas cosas comenzaron a tener sentido para Tomás. La vulnerabilidad inicial de Clara, su reticencia a confiar completamente, la forma en que había florecido bajo su cuidado y atención. No sabía, murmuró. Clara es orgullosa. No le gusta mostrar cuando está herida. Pero sé que le hizo bien tener a alguien como tú cerca durante estos primeros meses. Alguien que la respete y la proteja. El peso de la confianza que Álvaro depositaba en él era casi insoportable. Tomás se dio cuenta de que su amigo no solo le había confiado a su hija profesionalmente, le había confiado su corazón roto para que lo sanara. Esa tarde, cuando regresaron a casa, Clara notó inmediatamente que algo había cambiado. Tomás estaba distante, pensativo, y evitaba mirarla directamente. «¿Cómo fue el almuerzo?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Complicado», respondió él dirigiéndose directamente a su estudio. «Necesito pensar». Clara lo siguió, cerrando la puerta tras ella. «Tomás, mírame», pidió. «¿Qué te dijo?». Cuando él finalmente la miró, Clara vio en sus ojos una tristeza que no había visto antes. «Me habló de Miguel, de lo que te hizo». Clara sintió cómo el color se drenaba de su rostro. No había querido que Tomás se enterara de esa humillación por boca de su padre. «Eso es el pasado», murmuró. «No tiene nada que ver con nosotros». «¿No?». Tomás se acercó a ella. «Clara, ¿te das cuenta de la posición en la que me has puesto? Tu padre me confió tu bienestar, pensando que eras vulnerable después de una traición. Y yo me he aprovechado de esa vulnerabilidad». «Eso no es cierto», protestó Clara. «Nadie se aprovechó de nadie. Lo que tenemos es real, es mutuo». «¿Estás segura?», preguntó Tomás con una voz cargada de dolor. «¿Estás segura de que no estás confundiendo gratitud con amor? ¿Seguridad con pasión?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Clara lo miró fijamente, viendo cómo las dudas lo estaban consumiendo. «No puedo creer que me preguntes eso», susurró. «Después de todo lo que hemos compartido, ¿realmente piensas que no sé distinguir entre gratitud y amor?». Tomás cerró los ojos, luchando contra sus propios demonios. «No lo sé, Clara. Ya no sé nada. Solo sé que Álvaro confía en mí y que me siento como si lo estuviera traicionando cada vez que te toco». Clara sintió cómo su corazón se partía en dos. El hombre que había llegado a amar más que a su propia vida estaba alejándose de ella por un sentido del honor que, aunque admirable, amenazaba con destruir lo más hermoso que había encontrado. «Entonces, ¿qué estás diciendo?», preguntó con voz temblorosa. Tomás la miró con una expresión de dolor que la destrozó. «Estoy diciendo que tal vez deberías buscar tu propio apartamento, que tal vez necesitamos espacio para pensar con claridad». Las palabras cayeron entre ellos como una sentencia. Clara asintió lentamente, aunque sentía como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «Está bien», murmuró. «Si eso es lo que quieres». «No es lo que quiero», confesó Tomás con voz quebrada. «Es lo que creo que es correcto». Clara lo miró una última vez, grabando en su memoria cada detalle de su rostro, antes de dirigirse hacia la puerta. «A veces», dijo sin girarse, «hacer lo correcto puede ser la decisión más equivocada de todas». Clara encontró un apartamento pequeño pero elegante en el barrio de Malasaña, a solo 15 minutos en metro del banco. Era un espacio acogedor con grandes ventanas que dejaban entrar la luz madrileña, pero que se sentía terriblemente vacío comparado con la calidez de la mansión de Tomás. Durante los 3 días que tardó en mudarse, ambos mantuvieron una cortesía fría que era más dolorosa que cualquier discusión. Tomás la ayudó a cargar sus maletas en silencio, y cuando finalmente cerró la puerta del Mercedes, después de dejarla en su nuevo hogar, Clara vio por el espejo lateral cómo él se quedaba inmóvil durante varios minutos antes de arrancar. En el trabajo, la situación se volvió insostenible. Tomás evitaba bajar al departamento de gestión de riesgos,
y cuando era absolutamente necesario que interactuaran, mantenían una formalidad que engañaba a todos excepto a ellos mismos. Clara podía ver el dolor en sus ojos cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente, un dolor que sabía que se reflejaba en los suyos propios. Carmen había notado inmediatamente el cambio en Tomás. La mansión había vuelto a su silencio anterior, pero ahora era un silencio cargado de nostalgia. Encontraba a su jefe en el estudio hasta altas horas, mirando por la ventana hacia la terraza, donde solía encontrarse con Clara, o sentado en la pérgola del jardín con una copa de vino sin tocar. «Señor Tomás», se atrevió a decirle una tarde, «¿puedo preguntarle si la señorita Clara está bien?» Tomás alzó la vista de los papeles que había estado fingiendo leer durante la última hora. «Está bien, Carmen. Simplemente encontró su propio lugar». Carmen asintió, pero su expresión maternal revelaba que no se creía ni una palabra. Clara, por su parte, había sumergido en el trabajo para no pensar. Se quedaba en la oficina hasta tarde, elaborando informes meticulosos y propuestas innovadoras que impresionaban a sus superiores. Sebastián había notado su cambio de humor y había intentado invitarla varias veces a almorzar o tomar café, pero ella declinaba educadamente, alegando exceso de trabajo. Era viernes por la tarde cuando la situación llegó a un punto crítico. Clara estaba revisando un informe de riesgo particularmente complejo cuando recibió una llamada inesperada. «Clara, soy Álvaro. ¿Puedes venir a mi oficina?» El corazón de Clara se aceleró. Su padre había regresado definitivamente de su viaje, y esta era la primera vez que la convocaba oficialmente desde su regreso. Cuando entró en la elegante oficina de Álvaro, lo encontró sentado tras su escritorio de caoba, con una expresión que no supo interpretar. No era enojo, pero tampoco su usual calidez paternal. «Siéntate, por favor», le pidió, señalando las sillas frente a su escritorio. Clara obedeció, sintiendo cómo su nerviosismo crecía con cada segundo de silencio. «¿Cómo te va en tu nuevo apartamento?», preguntó finalmente Álvaro. «Bien, papá. Es acogedor. Me alegra escuchar eso. Aunque debo confesar que me sorprendió cuando Tomás me dijo que habías decidido independizarte tan pronto». Clara mantuvo la compostura, aunque su corazón latía dolorosamente. «Pensé que era tiempo de tener mi propio espacio». Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos, en un gesto que le recordó dolorosamente a Tomás. «Clara, conozco a Tomás desde hace más de 20 años. También te conozco a ti desde que naciste. Y en las últimas semanas he notado cambios en ambos que no puedo ignorar». Clara sintió cómo se le secaba la boca. ¿Había sido tan obvio? «No sé a qué te refieres, papá». Álvaro se giró hacia ella, y Clara pudo ver en sus ojos una sabiduría que no había esperado. «Tomás ha estado distraído, melancólico, y tú tienes esa expresión que tenías después de lo que pasó con Miguel, pero diferente, como si hubieras perdido algo muy valioso». El silencio se extendió entre ellos, cargado de verdades no dichas. «¿Hay algo que quieras contarme?», preguntó Álvaro suavemente. Clara luchó con la tentación de confesarlo todo, de contarle a su padre lo mucho que amaba a Tomás y cómo la separación la estaba destrozando. Pero una parte de ella sabía que hacerlo sería traicionar la confianza de Tomás. «No, papá, todo está bien». Álvaro la estudió durante un largo momento, y Clara tuvo la sensación de que podía ver a través de su mentira. Pero en lugar de presionar, simplemente asintió. «Muy bien, pero quiero que sepas que sin importar lo que esté pasando, tienes mi apoyo. Eres mi hija, Clara, y tu felicidad es lo más importante para mí». Esa noche, Clara se encontró caminando sin rumbo por las calles de Madrid. Sin darse cuenta conscientemente, sus pasos la llevaron hacia el barrio donde vivía Tomás. Se detuvo frente a las rejas de la mansión, contemplando las luces cálidas que se filtraban por las ventanas. Pudo ver la silueta de Tomás en el estudio, inmóvil frente a la ventana, y sintió un impulso casi irresistible de llamar al timbre, de correr hacia él y decirle que nada de esto importaba si no podían estar juntos. Pero recordó sus palabras sobre hacer lo correcto, y con el corazón roto se alejó de allí. Mientras tanto, en su estudio, Tomás había visto la figura familiar parada frente a la reja.
Había reconocido inmediatamente la postura de Clara, la forma en que se envolvía en su abrigo cuando estaba pensativa. Durante 5 minutos eternos había observado cómo ella luchaba con la decisión de acercarse o marcharse. Cuando finalmente la vio alejarse, sintió como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Se sirvió un whisky con manos temblorosas y se preguntó si había cometido el error más grande de su vida al dejarla ir. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Clara se quedó despierta en su nuevo apartamento, rodeada de cajas sin desempacar, que representaban una vida que estaba tratando de construir sin la única persona que la hacía sentir completa. Tomás permaneció en la terraza hasta el amanecer, contemplando las estrellas y preguntándose cuánto tiempo más podría resistir la ausencia de la mujer que había dado sentido a todo su mundo. 2 semanas después de la mudanza de Clara, Tomás había llegado a un punto de quiebre. Los días se habían vuelto mecánicos, carentes de la vitalidad que Clara había traído a su vida. Carmen había dejado de hacer comentarios sutiles y ahora lo observaba con preocupación genuina, especialmente cuando lo encontraba por las mañanas en el mismo lugar donde había pasado la noche, la terraza o el estudio, con una copa intacta a su lado. Fue un martes por la mañana cuando Tomás tomó la decisión que había estado posponiendo durante días. Se dirigió a la oficina de Álvaro con pasos determinados, pero sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra su pecho. «¿Tienes un momento?», preguntó desde el umbral. Álvaro alzó la vista de sus documentos e inmediatamente notó algo diferente en su amigo. Había una tensión en los hombros de Tomás, una determinación mezclada con vulnerabilidad que no había visto antes. «Por supuesto. Siéntate». Tomás cerró la puerta tras de sí y se dirigió hacia la silla, pero en lugar de sentarse, comenzó a caminar de un lado a otro frente al escritorio. «Álvaro, tengo que contarte algo, y no sé cómo va a reaccionar». Su amigo dejó completamente los papeles y se recostó en su silla prestándole toda su atención. «Estás empezando a preocuparme. ¿Qué pasa?». Tomás se detuvo frente a la ventana, reuniendo coraje para las palabras que cambiarían todo. «Me he enamorado de Clara». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás no se atrevía a girarse para ver la reacción de Álvaro, pero podía sentir el peso de su mirada. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente Álvaro, con una voz cuidadosamente controlada. «Desde el primer día que llegó», admitió Tomás. «Traté de combatirlo, de mantener la distancia, pero es la mujer más extraordinaria que he conocido, Álvaro. Es inteligente, valiente, hermosa en todos los sentidos posibles». Se giró entonces, enfrentando a su mejor amigo, esperando ver furia o desilusión en sus ojos. En cambio, encontró algo completamente inesperado: comprensión. «¿Y ella?», preguntó Álvaro. «¿Cómo se siente Clara?». «Dice que me ama también», murmuró Tomás. «Pero la alejé de mí porque pensé que era lo correcto. Pensé que estaba traicionando tu confianza». Álvaro se levantó lentamente y se dirigió hacia la ventana que daba a la calle, observando el tráfico madrileño con expresión pensativa. «¿Sabes?», dijo finalmente, «durante los últimos días he estado observándolos a ambos. Clara ha estado diferente desde que se mudó, triste, distraída, y tú pareces un fantasma de ti mismo». Tomás se acercó a él, esperando. «Cuando regresé de mi viaje, noté inmediatamente que algo había cambiado entre ustedes. La forma en que se evitaban, la tensión cuando estaban en la misma habitación. Al principio pensé que habían tenido algún desacuerdo profesional, pero después me di cuenta de que era algo mucho más profundo. Álvaro, yo jamás haría nada para lastimar a Clara o traicionar tu confianza», comenzó Tomás, pero su amigo lo interrumpió. «Lo sé», dijo simplemente. «Por eso voy a decirte algo que tal vez te sorprenda. Si mi hija tiene que enamorarse de alguien, prefiero que sea del hombre más honrado y decente que conozco, antes que de cualquier jovencito irresponsable». Tomás lo miró con asombro. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que Clara es una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones, y yo confío en las dos personas involucradas más que en nadie en el mundo». El alivio que sintió Tomás fue tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared. «Pero hay condiciones», continuó Álvaro, girándose hacia él con expresión seria.
Primera, nada de aventuras. Si van a estar juntos, quiero que sea en serio. Segunda, quiero que la respetes y la protejas como merece. Y tercera, quiero que seas feliz, hermano. Has dedicado demasiados años a construir un imperio y muy pocos a construir una vida. Tomás sintió cómo sus ojos se humedecían ligeramente. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Ahora ve y recupera a mi hija antes de que ambos mueran de tristeza. Sin perder un segundo más, Tomás se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Álvaro, gracias. Por comprenderlo, por aceptarlo, por ser el amigo que siempre has sido. Ve, sonrió Álvaro. Y la próxima vez que tengas algo tan importante que decirme, no esperes 2 semanas para hacerlo. Tomás bajó corriendo las escaleras hacia el departamento de gestión de riesgos, con el corazón latiendo de esperanza y nerviosismo. Cuando llegó al escritorio de Clara, la encontró concentrada en unos informes, con el ceño ligeramente fruncido en esa expresión que encontraba absolutamente adorable. «Clara», dijo suavemente. Ella alzó la vista, y Tomás pudo ver cómo se tensaba ligeramente al verlo. «¿Necesitas algo?», preguntó con formalidad profesional. «Sí», respondió él, sin importarle las miradas curiosas de los colegas. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a almorzar?». Clara vaciló por un momento, pero algo en la expresión de Tomás, una urgencia mezclada con esperanza, la convenció de aceptar. «Está bien», murmuró, recogiendo su bolso. Mientras salían del edificio juntos, Clara no podía imaginar que su mundo estaba a punto de cambiar completamente de nuevo. 6 meses después, Granada, España. El sol se ponía tras la Alhambra, pintando el cielo andaluz con tonos dorados y rosados que se reflejaban en los ojos verdes de Clara mientras contemplaba el paisaje desde la terraza del hotel. Los últimos 6 meses habían pasado como un sueño hermoso que finalmente se había vuelto realidad. Después de aquel almuerzo donde Tomás le había contado sobre su conversación con Álvaro, todo había cambiado. Clara había regresado a la mansión esa misma noche, no como huésped temporal, sino como la mujer amada por el dueño de la casa. Su relación había florecido sin las sombras de la culpa o el secreto, permitiéndoles construir algo sólido y duradero. En el trabajo, Clara había demostrado su valía más allá de cualquier duda. Había desarrollado un nuevo sistema de análisis de riesgos que había impresionado a inversores internacionales. Y Tomás había creado una nueva división de innovación sostenible específicamente para que ella la liderara. Ya no era la hija del socio, era Clara Martín, una de las mentes más brillantes del banco. ¿En qué piensas?». La voz profunda de Tomás la sacó de sus reflexiones. Se giró para encontrarlo de pie en el umbral de la terraza, elegante en su traje oscuro, pero con esa expresión relajada que había aprendido a amar durante estos meses de felicidad. «En lo perfecta que es esta vista», respondió, acercándose a él. «En lo increíble que es estar aquí contigo». Tomás la envolvió en sus brazos, inhalando el aroma sutil de su perfume mezclado con la brisa granadina. «¿Sabes qué es lo más increíble para mí?», murmuró contra su oído. «Despertar cada mañana y recordar que esto es real, que tú eres real, que lo nuestro es real». Clara se separó ligeramente para mirarlo a los ojos, viendo en ellos todo el amor y la devoción que había transformado la vida de ambos. «Te amo», susurró, como había hecho cada día durante los últimos 6 meses, pero cada vez con más profundidad. «Y yo te amo a ti», respondió él, sellando las palabras con un beso suave que sabía a promesas cumplidas. Cuando se separaron, Tomás tomó su mano y la guió hacia el extremo de la terraza, donde las luces de Granada comenzaban a encenderse en la distancia. «Clara», comenzó, y algo en su voz hizo que ella lo mirara con más atención. «Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado que el amor verdadero no es solo una fantasía de novelas románticas, es real, es transformador, es inevitable cuando encuentras a la persona correcta». Clara sintió cómo su corazón comenzaba a acelerarse cuando vio que Tomás se llevaba una mano al bolsillo interior de su chaqueta. «Me has dado juventud sin quitarme madurez, pasión sin sacrificar respeto,
Amor sin condiciones, pero con todas las promesas. Continuó y entonces, para asombro y éxtasis de Clara, se arrodilló frente a ella. «Clara Martín», dijo sacando una pequeña caja de terciopelo azul. «¿Quieres casarte conmigo?» Cuando abrió la caja, Clara vio el anillo más hermoso que había contemplado jamás. Un solitario de diamante engarzado en una banda de platino delicada, clásico, pero con un diseño único que era perfectamente Tomás. «Es el anillo de mi abuela», explicó, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Ella me dijo una vez que solo se lo diera a la mujer que hiciera que mi alma cantara. Nunca entendí qué significaba eso hasta que te conocí». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara, pero eran lágrimas de pura felicidad. «Sí», logró articular entre sollozos de alegría. «Sí, quiero casarme contigo. Quiero todo contigo. El presente, el futuro, los desafíos, las alegrías, todo». Tomás se puso de pie y deslizó el anillo en su dedo, ajustándose perfectamente como si hubiera sido hecho para ella. Luego la levantó en brazos y la hizo girar mientras ambos reían con la euforia del momento. Cuando la dejó en el suelo, se besaron con una pasión que hablaba de sueños cumplidos y de un futuro que construirían juntos. Granada se extendía a sus pies como testigo de su compromiso, y las estrellas andaluzas comenzaban a aparecer en el cielo como bendiciones silenciosas. «¿Cuándo?», preguntó Clara cuando finalmente se separaron, admirando cómo el diamante capturaba la luz del atardecer. «Cuando tú quieras», respondió Tomás. «Mañana, el próximo mes, el próximo año. Solo quiero que sepas que ya no puedo imaginar mi vida sin ti». Clara lo miró con esa sonrisa radiante que se había vuelto su expresión favorita en todo el mundo. «Entonces hagámoslo pronto», murmuró. «Ya hemos perdido demasiado tiempo luchando contra esto. Ahora quiero disfrutar de cada segundo de nuestro para siempre». Esa noche, mientras hacían el amor con una ternura renovada por la promesa de su compromiso, ambos sabían que habían encontrado algo que trascendía las expectativas sociales, las diferencias de edad o cualquier obstáculo que el mundo pudiera presentarles. Habían encontrado ese amor verdadero, visceral y transformador que Clara había soñado y que Tomás había dejado de creer que existía. Un amor que había comenzado entre silencios y secretos, pero que ahora brillaba con la luz clara de la verdad y la promesa de un futuro construido juntos. Mientras Granada dormía bajo la luna andaluza, Tomás y Clara planeaban una vida que sería la continuación perfecta de la historia de amor más hermosa que habían conocido, la suya propia. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.